Mi mamá y yo vamos a vivir aquí, así que no vuelvas a poner un pie en esta casa jamás. Isen gritó por teléfono, su voz rebosante de frustración. Apreté los puños, luchando por contener mi enojo. Unas horas antes, su madre me había lanzado exactamente esas mismas palabras. Increíble, realmente era igual a ella. Me llamo Isabella y comparto un elegante departamento en un rascacielos del centro con mi esposo, Isen. La vista desde nuestro hogar en el piso 25 es impresionante, y a menudo me recuerdo lo afortunada que soy de vivir aquí. Como trabajo de forma remota, la ubicación es perfecta, mientras que Isen, que trabaja en ventas, tiene que desplazarse a la oficina y casi siempre llega tarde. Naturalmente, yo me encargo de la mayoría de las tareas del hogar, y Isen es completamente inútil cuando se trata de ayudar. Su mayor habilidad, hacerme aún más trabajo. No se molesta en llevar sus platos al fregadero después de comer. Su corbata y su ropa sucia inevitablemente terminan sobre el sillón en cuanto entra a casa, sin llegar nunca al cesto de la ropa. Sus calcetines hechos bolita, esparcidos bajo los muebles como pequeñas criaturas abandonadas. Por las noches, se echa en el sillón con el teléfono en una mano y botanas en la otra, dejando un rastro de migajas por todas partes. Los fines de semana, pegado a la televisión, jugando videojuegos por horas. Honestamente, no tengo idea de cómo logró vivir solo antes de que nos casáramos. Actúa como si nunca hubiera hecho un solo quehacer en su vida. Si le señalo su desorden, lo recoge de mala gana, pero al día siguiente es como si nunca hubiéramos tenido la conversación. A estas alturas, ya me rendí. Es un caso perdido. Pero si hay algo más frustrante que Isen, es su mamá. Cuando visitamos a mis padres para anunciar nuestro compromiso, se emocionaron y le pidieron a Isen que me cuidara bien, pero cuando fui a la casa de su madre, me recibió en la puerta con una mirada fulminante. No eres la mujer adecuada para mi hijo, dijo con frialdad, cruzándose de brazos. Deberías sentirte agradecida de que siquiera estoy permitiendo este matrimonio. Me quedé helada, ni siquiera me dejó entrar. Ese momento me ha perseguido desde entonces, pero a pesar de su hostilidad, ingenuamente esperaba que las cosas mejoraran después de casarnos. No podía estar más equivocada. Un domingo, un mes después de la boda, invité a algunas de mis mejores amigas a casa, amigas con las que solía desvelarme platicando toda la noche. Le había avisado a Isen con anticipación, esperando que se mantuviera ocupado o que jugara en la recámara, pero para mi sorpresa, se arregló, se peinó y se nos unió. Como buen vendedor, sabía cómo ganarse a la gente, y mis amigas quedaron encantadas con su entusiasmo. Le agradecí internamente por su raro esfuerzo. Incluso trajeron un pastel, que serví con gusto. Justo cuando iba a dar mi primer bocado, sonó el timbre. Miré la cámara de seguridad. Era mi suegra. Confundida, abrí la puerta. Sin siquiera saludar, entró como un huracán. En cuanto vio a mis amigas, su actitud cambió por completo. Sus labios se estiraron en una sonrisa amplia y su expresión entera se transformó. Fue inquietante, como ver dos lunas en el cielo. «Oh, ¿tienes compañía?», dijo con una dulzura fingida, acomodándose en mi asiento como si le perteneciera. «Qué lindas amigas tienes, Isabella». Tomó su rebanada de pastel y la miró con desdén. «¿Sirviendo algo tan barato? ¡Qué vergüenza! Ve a comprar algo de una pastelería decente, y asegúrate de traer algo extra para que tus invitadas se lo lleven a casa», ordenó. Mi mejor amiga, Caroline, se tensó. Ella había llevado el pastel. Le lancé una mirada de disculpa y me puse de pie para agarrar mi cartera, pero Caroline me detuvo con una sonrisa forzada. «No te preocupes», dijo con cortesía, pero con los ojos fríos. «Solo venimos a ponernos al día con Isabella». Mi suegra ni siquiera notó la incomodidad, o simplemente no le importó. «De verdad les pido una disculpa por lo inútil que es Isabella como esposa», añadió, dirigiéndose a Isen. Él asintió obedientemente, como un perrito bien entrenado. Siguió hablando sin parar, cada palabra una puñalada a mi dignidad, mientras Isen permanecía en silencio. El ambiente se volvió asfixiante. Después de una hora insoportable, Caroline se hartó. «Mejor nos vamos. Ya es tarde», dijo de repente. Acompañé a mis amigas a la puerta, humillada. «Lo siento mucho. No pensé que ella vendría», susurré en el elevador. «No tienes por qué disculparte», me tranquilizó una de mis amigas. «Ella es el problema». Tratamos de cambiar de tema, pero no captó la indirecta. Caroline permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Me prometí llamarla más tarde para disculparme otra vez. Antes de despedirnos, hicimos un pacto, la próxima reunión sería en otro lugar. Regresé a casa, rogando que mi suegra se fuera pronto.
pero en lugar de mejorar, las cosas empeoraron. Antes, venía una vez al mes. Después de ese día, empezó a venir cada fin de semana. Luego, cada 3 días. Al principio, intenté tolerarlo, pero pronto, no solo nos visitaba, se estaba adueñando de la casa. Entraba a mi oficina mientras yo estaba en reuniones, exigiendo saber dónde estaba el té o cómo funcionaba el control remoto. Mis jefes no estaban impresionados. ¿Puedes asegurarte de que tu mamá no interrumpa tus juntas? ¿Está afectando tu desempeño?, me advirtieron. Esa noche, busqué apoyo en Isen. Seguro es porque se siente sola. Hazle compañía, respondió, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. No tengo tiempo para eso en el trabajo, repliqué, exasperada. ¿No puedes darle unos minutos? Es tu suegra, después de todo. Su tono despreocupado lo dejó claro, pedirle ayuda era inútil. Luego vino la gota que derramó el vaso. Mi mamá se muda con nosotros mañana, anunció Isen, como si yo no tuviera derecho a opinar. Había reprimido mi frustración por mucho tiempo, pero llegué a mi límite. Te he dicho cuántos problemas me causa, te lo he dicho tantas veces, y ahora tomas esta decisión sin siquiera consultarme, grité, dejando salir todo mi enojo. Isen, sorprendido, se levantó y dio un paso hacia mí. Vive sola, ¿no te da lástima?, replicó. Si ese es el caso, ¿por qué no te haces cargo tú? ¿Cómo te lo he estado pidiendo? Se encogió de hombros. Solo aguanta, murmuró antes de alejarse. En ese momento supe que nada iba a cambiar. Furiosa, azoté la puerta de la sala y llevé la televisión, el reproductor de Blu-ray y una cobija a mi oficina. Si mi suegra iba a invadir mi hogar, al menos tenía que crear un espacio donde pudiera evitarla lo más posible. Tenía que manejar esta situación con cuidado, paso a paso. Primero, me aseguré de recuperar mi propio espacio. Llamé a un cerrajero e instalé una cerradura en la puerta de mi oficina. Cuando mi suegra me criticó por ello, simplemente sonreí y le dije que era una solicitud de mi jefe. Traté de adaptarme a vivir con ella, pero era insoportable. Constantemente me menospreciaba. Nunca movía un dedo para ayudar y, para colmo, Isen dejó de aportar económicamente. En cambio, empezó a pedirme dinero, para mantenerse a él y a su mamá. Nada tenía sentido. El divorcio se convirtió en una posibilidad real en mi mente. Un día, Isen dejó su teléfono en la mesa mientras iba al baño. Una notificación apareció en la pantalla, un mensaje de mi mejor amiga, Caroline. Algo en mi interior se sintió inquieto. Revisé su celular y encontré una larga conversación entre ellos, llena de emojis de corazón. Mis manos temblaban de rabia mientras tomaba capturas de pantalla. Cuando Isen regresó, fingí estar ocupada con el trabajo y me encerré en mi oficina. Inmediatamente llamé a Caroline. Esa conversación duró 2 horas y media. Para cuando colgué, ya había tomado una decisión. Isen tenía un viaje de negocios temprano en la mañana siguiente, y estaba segura de que mi plan funcionaría. Al día siguiente, preparé el desayuno antes de despedirlo. En cuanto mi suegra vio la comida, soltó un grito de indignación. ¿Qué es esta porquería?, chilló. Había preparado ensalada de papa con extra mayonesa y un pastel con crema de mantequilla. Siempre encontraba algo de qué quejarse, sin importar lo que cocinara, ignorando la náusea que me subía. Forcé una sonrisa. ¿No está rico?, pregunté dulcemente. No puedo comer esto, respondió con desdén. Entonces no lo hagas, le contesté sin mirarla. Para el almuerzo, preparé sándwiches de croissant con jamón y ensalada de papa sobrante, acompañados de sopa de curry picante y pudín de postre. No tocó ni un solo bocado, pero no porque no quisiera, sino porque físicamente no podía. Ignoré sus quejas y me mantuve firme en mi decisión. Después de comer, tomé un poco de medicina para el estómago y me encerré en mi oficina. Para la cena, me esmeré al máximo: pan de ajo con mantequilla, un buen corte de sirloin, papas fritas crujientes y una sopa cremosa de calabaza con bastante aceite de oliva. En cuanto vio la comida, gritó tan fuerte que apenas pude entender sus palabras, pero en ese momento lo supe, era solo cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, preparé otro desayuno con alto contenido graso. Eso fue la gota que derramó el vaso. Nunca debí permitir que alguien como tú entrara en esta familia. Mi hijo y yo nos quedamos aquí, tú te largas, rugió. Ocultando mi sonrisa, saqué unos papeles que Isen había firmado borracho meses atrás, nuestros papeles de divorcio. Su sonrisa triunfal se amplió mientras los inspeccionaba, asegurándose de que todo estuviera correctamente llenado. Perfecto, ahora lárgate. Asentí, con gusto. Luego, hice una llamada. Minutos después,
La empresa de mudanzas que había contratado con anticipación llegó. Su expresión de satisfacción se desmoronó cuando los trabajadores empezaron a empacar sus cosas. Estaba tan atónita que no pudo reaccionar. En menos de una hora, ella y todas sus pertenencias estaban fuera del departamento. Tomé mi celular y mi bolso, saliendo con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Para cuando terminé de entregar los papeles de divorcio en el registro civil y llegué a mi nuevo departamento, los mudanceros ya habían llevado todas mis cosas. Todo había terminado. Esa noche, celebré con mis amigos más cercanos, brindamos con vino, pedimos comida y levantamos las copas por mi nuevo comienzo. Por tu victoria, salud. Justo cuando empezaba a sentir el efecto del vino, mi celular sonó. Era Isen. Les mostré la pantalla a mis amigos, apenas conteniendo la risa. Vean esto, dije, contestando la llamada. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde están todas nuestras cosas? La voz de Isen sonó llena de pánico. Sonreí. Solo me llevé todo lo que compré yo, Isen. Tú eras el que usaba mis cosas. No puedo creer que te hayas ido, rugió. No podía seguir viviendo con ustedes dos. ¿Qué esperabas? Le respondí con indiferencia. Hubo un silencio antes de que explotara en un mar de insultos. Mis amigos podían escucharlo todo, aunque el teléfono no estaba en altavoz. Lo alejé de mi oído y esperé a que terminara. Cuando por fin se quedó sin aire, hablé. Voy a colgar, dije, sin ganas de seguir con la conversación. Te vas a arrepentir. Mi mamá y yo nos quedamos aquí y nunca volverás a poner un pie en esta casa. Me eché a reír, unas horas antes. Su madre me había dicho exactamente lo mismo. Realmente eran tal para cual. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que ya estábamos legalmente divorciados. Al dejar el celular, mis amigos rieron, esperando el siguiente movimiento. Menos de un minuto después, el celular de Caroline vibró. Era Isen. Todo el cuarto estalló en carcajadas. Isen había intentado engañarme con mi mejor amiga, coqueteándole descaradamente y comprándole regalos caros. Caroline siempre estuvo asqueada por sus insinuaciones. Cuando la confronté en nuestra llamada, me contó todo. Esa fue la última señal que necesitaba para tomar mi decisión. Se están riendo, pero esto es serio, suspiró Caroline. No sabe que te lo conté. Ayer incluso me dijo que reservó un hotel para nosotros. Me llamó más de 10 veces. Tuve que apagar mi celular. Solté un quejido. Pensé que estaba en su viaje de negocios. Perdón por todo lo que te ha hecho pasar. Caroline negó con la cabeza. Al menos saqué un montón de regalos, pero la verdad, me dan asco. No los quiero. Decidimos empeñarlos. Al día siguiente, llevamos todo a una tienda y esperamos ansiosas la tasación. Todo es nuevo, seguro nos dan buen dinero, dijo Caroline confiada. El empleado revisó los artículos antes de ofrecernos un total de $23,000. Casi nos caemos de la risa, fue mucho más de lo que esperábamos. Sin pensarlo, decidimos usar el dinero para un viaje de lujo entre amigas. Mientras el estrés se desvanecía, me acomodé en mi nueva vida de soltera, en paz y libertad, y entonces, llegó otra llamada de Isen. La estaba esperando. ¿Ahora qué? Respondí con calma. ¿Qué onda con la renta aquí? Gritó, desesperado. Ah, cierto, no tenía idea. El departamento donde vivíamos era propiedad de mi tío, quien nos daba una renta con descuento. Como yo manejaba los pagos, ni Isen ni su mamá sabían el costo real. Es un lugar de lujo, dije, así que claro, la renta es de $3,750 al mes. Isen tartamudeó. ¿Qué? Yo pensé. No lo compraste. Suspiré. Isen, usa el sentido común. No podría comprarlo con mi salario. Pero, no tengo dinero extra para la renta. Tengo que invitar a clientes a cenar y... Lo interrumpí. Dejaste de aportar a la casa. Así que usa lo que ahorraste. No me alcanza. Bueno, ese es tu problema. Adiós. Espera, regresa. Podemos arreglarlo. Seguimos casados, ¿verdad? Respiré hondo, disfrutando el momento. Somos unos extraños ahora, Isen. Si no me crees, checa en el registro civil. Y lo bloqueé. ¿Lo que pasó con él después? No lo sé, ni me importa. Ahora vivo en el penthouse de otro edificio de mi tío, disfrutando mi vida en paz. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Me llamo Mónica. Tengo 26 años y trabajo como diseñadora web. Crecí en un pequeño pueblo rural con mis abuelos, mis padres y mi hermana menor, Linda. Sin embargo, la vida nunca me pareció justa. Linda, 7 años menor que yo, siempre fue el centro de atención. Sus opiniones tenían peso.
mientras que las mías a menudo pasaban desapercibidas. Era como si existiera en el fondo, eclipsada por su presencia. El favoritismo era innegable. Los cumpleaños de Linda eran grandes celebraciones, llenas de regalos lujosos, mientras que los míos, que caían cerca de Navidad, se fusionaban convenientemente en una sola ocasión, con regalos prácticos como libros en los que no tenía ningún interés. Cuando Linda comenzó a jugar fútbol, nuestros padres la animaban en todos sus partidos y entrenamientos. Pero cuando jugué mi último partido de tenis en la secundaria, estaban demasiado ocupados llevando a Linda a algún lugar como para asistir. Esta disparidad moldeó mi infancia, dejándome sentir insignificante y sola, pero Linda no era ajena a la injusticia. A menudo hablaba en mi defensa cuando nuestros padres hacían comparaciones duras. Mónica es lista y trabajadora, puede hacer cualquier cosa, solía insistir. Después de mi último partido de tenis, Linda incluso me dio un pequeño ramo de flores que había recogido ella misma, susurrándome, lo hiciste muy bien. Nuestros abuelos también estaban de mi lado, reprendiendo frecuentemente a mis padres por su favoritismo, pero cuando mi abuela falleció, seguida de cerca por mi abuelo, cualquier protección que tuviera desapareció. Durante un tiempo, Linda continuó defendiéndome, pero cuando mi madre comenzó a dirigir sus duras críticas hacia ella también, eventualmente se rindió. Si siempre vas a ponerte del lado de tu hermana, más vale que te vayas a pararte afuera con ella, solía decir mi madre con desprecio. Para evitarle a Linda la ira de nuestra madre, le dije que dejara de defenderme. Desde ese momento, se concentró en sobresalir en los estudios y en el deporte, moldeándose en la hija que nuestros padres podían presumir con orgullo. Mientras tanto, yo soportaba sola el peso de su decepción. Después de la muerte de mis abuelos, la situación financiera de nuestra familia empeoró. Mis padres me dijeron que no podían costear mi universidad, aplastando mi sueño de estudiar diseño en la universidad, sin otra opción. Me gradué de la preparatoria y tomé un trabajo en una pequeña empresa de diseño lejos de casa. Comencé como asistente de oficina, dedicándome a aprender de los diseñadores a mi alrededor. Mi pasión por el diseño web me mantenía motivada, y pasaba los fines de semana tomando cursos en línea para mejorar mis habilidades. 3 años después, me ascendieron al equipo de diseño. 5 años después de eso, me convertí en diseñadora web de pleno derecho, encargada de liderar proyectos. Durante ese tiempo, rara vez visité a mi familia. Cada viaje no era más que un doloroso recordatorio del desprecio de mis padres. En lugar de eso, me concentré por completo en mi carrera. 8 años después de la preparatoria, recibí una noticia inesperada. Linda se estaba preparando para los exámenes de admisión a la universidad, apuntando a una prestigiosa escuela de medicina en la ciudad. A pesar de todo, me sentí orgullosa de ella. Cuando fue aceptada en la escuela de su primera elección, la felicité calurosamente. Linda, eso es increíble, trabajaste muy duro, y admiro tu dedicación, le dije. Me agradeció, pero había una vacilación en su voz antes de que mencionara una preocupación. La escuela sugirió una donación, no es obligatoria, pero mamá y papá creen que se verá mal si no contribuimos. Con la matrícula y los gastos de vida ya tan altos, no saben qué hacer. Linda planeaba cubrir sus gastos de vida trabajando a medio tiempo, pero podía ver cuánto peso le supondría la escuela de medicina. Mis padres, sin atreverse a pedírmelo directamente, habían presionado a Linda para que me lo pidiera. Su audacia me dejó sin palabras. A pesar de mi resentimiento hacia ellos, no podía darle la espalda a Linda. Decidí ayudar, cubriendo la donación y las tarifas de entrada para que pudiera comenzar la universidad sin estrés adicional. Linda se mudó a un departamento cerca del campus, no lejos de donde yo vivía. Esperaba que se acercara a mí si alguna vez necesitaba algo, pero conforme se instalaba en la vida universitaria, se volvió distante. Sus mensajes se volvieron breves. Quiero comer esto, oh, necesito aquello, ¿me lo puedes conseguir? Me mandaba por mensaje, y yo me encargaba de lo que necesitara. Ocasionalmente, nos reuníamos para comer, pero se mantenía distante, a menudo distraída con su teléfono. Una noche, durante la cena, intenté hacer una broma ligera. Probablemente solo les importas tú a mamá y papá, dije con una pequeña sonrisa. La expresión de Linda se volvió fría, se rió con desprecio. Obviamente, un estudiante de medicina como yo y una diseñadora graduada de preparatoria como tú ni siquiera se pueden comparar. A nadie le importa un trabajo que no necesita verdaderas calificaciones. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No hay necesidad de decirlo así, respondí, sorprendida. Linda rodó los ojos. Es solo la verdad. Cualquiera puede hacer una página web, si la gente te buscara en línea.
Vería que no tienes credenciales. Sería mejor que consiguieras una verdadera calificación, pero supongo que eso es difícil para alguien que solo terminó la preparatoria. Intenté explicarle. No es tan sencillo. He estudiado y trabajado duro para llegar a donde estoy. No deberías juzgar tan fácilmente. Linda soltó un suspiro molesto, chasqueando la lengua. Mamá y papá tienen razón. Siempre dijeron que eres una decepción, alguien que ni siquiera pudo entrar a la universidad. Solo estoy aquí porque me dijeron que te vigilara, para asegurarse de que no nos avergonzaras aún más. Me quedé congelada, sus palabras penetrando profundamente. Los recuerdos de las constantes comparaciones de mis padres volvieron de golpe. Linda es inteligente, amable y confiable, mientras que Mónica es lenta, torpe e inútil. Bajé la cabeza, con el pecho apretado como si me hubieran quitado el aire. Al verme en silencio, Linda lo interpretó como vergüenza, sonrió con superioridad y se levantó. Bueno, me voy a casa. Luego, sin mirarme otra vez, se fue. Vivir sola había cambiado a Linda, rodeada de compañeros excepcionales y disfrutando de la aprobación de nuestros padres. Había abrazado por completo su papel como el orgullo de la familia, una futura doctora. Mientras tanto, su decepción hacia mí se había filtrado en sus palabras, su tono y su actitud, como si hubiera absorbido completamente el desprecio de ellos. Ese invierno, regresé a casa a regañadientes para las fiestas. Mis padres me habían pedido que volviera con Linda, quien no había visitado desde que comenzó la universidad. Desde el momento en que llegamos, era obvio hacia dónde estaba dirigida la atención de todos. La mesa estaba repleta de bistecs, pizza y todo tipo de indulgencias, todo en honor a la visita de Linda. Esa noche, la casa estaba llena de invitados, vecinos, parientes e incluso antiguos compañeros de Linda, reunidos para una gran celebración. Ella disfrutaba de la admiración, compartiendo orgullosamente historias sobre su vida en la universidad. Mamá sigue rogándome que venga más seguido, dijo con una risita, pero con las exigencias de la mejor escuela de medicina del país, es difícil, entre los proyectos en equipo y los profesores exigentes, apenas tengo tiempo para respirar. Mientras ella se empapaba de la atención, yo me mantenía ocupada en la cocina, contenta de quedarme en segundo plano. Aún así, su voz resonaba en cada rincón de la casa, obteniendo respuestas entusiastas de nuestros padres y familiares. No pude evitar notar las sonrisas forzadas de algunos invitados, como si percibieran la arrogancia oculta en sus palabras. Cuando entré a la sala con una charola de vino, una vecina anciana intentó cambiar el enfoque. Mónica, ¿no trabajas en diseño? ¿Cómo te va? Antes de que pudiera responder, mis padres intervinieron con desdén. Oh, no hay mucho que decir de ella, dijo mi madre con frialdad. Ni siquiera fue a la universidad, una decepción total. Un incómodo silencio se apoderó de la habitación. Muchos de los presentes tampoco habían ido a la universidad, dedicando sus vidas al trabajo y la familia, pero nadie se atrevió a desafiar las duras palabras de mis padres. Mientras tanto, Linda y ellos continuaron hablando, ajenos al insulto que acababan de lanzar. Humillada, me alejé, pero Linda me interceptó. ¿Sigues viniendo mucho a casa? No, Mónica, supongo que no tienes nada mejor que hacer. Por eso eres tan atrevida, se burló, riendo. Mis padres se unieron a la burla. No la presiones demasiado. Linda, dijo mi padre con falsa preocupación, podrías herir sus sentimientos, pobrecita Mónica. La frustración me hirvió por dentro, apretando los puños. Solté las palabras con dificultad. Tal vez no debería volver el próximo año, ya entendí. Los parientes intercambiaron miradas incómodas, pero los ignoré. Dejé la charola sobre la mesa, tomé mi abrigo y mi bolso, y me dirigí a la puerta. Linda sonrió con suficiencia al pasar junto a ella. Por mí está bien, dijo con un gesto despreocupado. No te molestes en regresar. Mis padres no intentaron detenerme. No hagas un drama de esto, murmuró mi padre. Con el corazón latiendo con fuerza, salí al frío de la noche. No miré atrás mientras me dirigía a la estación, conteniendo la tormenta de emociones dentro de mí. Visitar mi casa siempre había sido doloroso, pero me había convencido de que la obligación familiar estaba por encima de mis sentimientos. Sin embargo, esta vez, la crueldad de Linda selló mi decisión. Si valoraba mi dignidad, tenía que alejarme, para siempre. Pasaron meses en silencio. Luego, un día, mi teléfono sonó. Al ver el nombre de Linda en la pantalla, dudé antes de silenciar la llamada, pero fue persistente, dejando mensaje tras mensaje, rogándome que contestara. Finalmente, cedí. ¿Pagaste mi colegiatura?, preguntó con urgencia, con ese tono de exigencia como si nada hubiera cambiado.
Ya cubrí la inscripción y la donación cuando entraste, respondí con calma. ¿Y la colegiatura de este año? La universidad dice que está pendiente, insistió. No sé nada de eso. Incluso a través del teléfono, sentí su incomodidad. Había vaciado mis ahorros para cubrir sus primeros gastos, la inscripción, la costosa donación y su primer año de colegiatura. En su momento, lo hice pensando que era un apoyo temporal, sin imaginar que mi familia lo vería como una obligación indefinida. Pero después de lo que pasó el año pasado, no tenía ninguna intención de seguir pagando su educación. Te ayudé porque quise, afirmé con firmeza. ¿Mamá y papá te mandaron a una universidad privada en otro estado sabiendo que no podían costearla? No es eso, balbuceó Linda. Tengo amigos adinerados, así que hay gastos extra además de la colegiatura. Mamá y papá de alguna forma cubrieron esos, pero ahora no tienen dinero para pagar la universidad. Por eso me dijeron que te llamara. La verdad me golpeó. Mis padres probablemente habían asumido desde el principio que yo me haría cargo de todo. Para ese entonces, ya había avanzado en mi carrera, asegurando un puesto en una prestigiosa firma de diseño con un sueldo significativamente mayor. Pero la carga financiera nunca debió ser solo mía. Estaba claro que el dinero destinado a la educación de Linda se había derrochado en lujos. Días después, mis padres llamaron, exigiendo que pagara la colegiatura de Linda. Su tono de exigencia solo aumentó mi resentimiento. Para ellos, no era familia, solo un cajero automático. Su falta total de respeto facilitó mi decisión. Linda me bombardeó con mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Si no pagas, me van a expulsar. Las becas y los trabajos de medio tiempo no son suficientes. Sería un desperdicio que alguien tan talentoso como yo tuviera que abandonar la universidad. Te prometo que te pagaré, solo ayúdame como familia. Incluso intentó manipularme. Si sigues molesta por lo que pasó, puedo tratar de convencer a mamá y papá de que te dejen volver a casa. Guardé sus mensajes de voz en una carpeta aparte. Eliminé todo lo demás y bloqueé su número. Nadie debería ser tratado como un tapete, ni siquiera por su propia familia. Más tarde, me enteré por familiares que Linda consiguió becas y préstamos para pagar la colegiatura, pero sin apoyo para sus gastos diarios. Tuvo que trabajar. La presión de equilibrar estudios y trabajo fue demasiado, y reprobó varias materias. Finalmente, abandonó la universidad y regresó a casa. Con las finanzas en ruinas, mis padres no pudieron enviarla a otra universidad. Linda se negó a trabajar en la ciudad, pasando sus días jugando videojuegos y descargando su frustración en nuestros padres. Un amigo que vivía cerca me contó que su casa se había convertido en un campo de batalla, con discusiones constantes. Mis padres, antes tan orgullosos de Linda, eran incapaces de controlarla. Las cosas solo empeoraron. Bajo un estrés inmenso, mi padre se vio envuelto en un escándalo tras ser acusado de comportamiento inapropiado en el transporte público. Aunque no se presentaron cargos, renunció en desgracia. Mi madre, sin experiencia laboral, luchó por encontrar empleo. Desesperados, intentaron contactarme a través de familiares lejanos, pero sus mensajes eran los mismos de siempre, exigencias sin un atisbo de arrepentimiento. Eventualmente, incluso esos familiares perdieron la paciencia con ellos. No te preocupes, nosotros nos encargamos, dijo uno, cortando cualquier intento de contacto. Con el tiempo, supe que Linda y mi padre, sin trabajo, vivían prácticamente en la miseria. Mi madre, harta, los había dejado atrás, sin apoyo en la comunidad. Nadie les tendió la mano. Mientras tanto, mi vida floreció. Mi carrera como diseñadora despegó, llevándome a un proyecto prestigioso que me dio reconocimiento en la industria. Con el proyecto finalizado y mis ahorros asegurados, finalmente me preparé para cumplir un sueño, estudiar administración de empresas. Por primera vez en años, sentí emoción por el futuro. Me llamo Selena y he estado casada con mi esposo, Ángel, por casi 5 años. Si contamos el tiempo que estuvimos juntos antes de casarnos, llevamos alrededor de 10 años en pareja. A pesar de todo este tiempo, Ángel me sigue tratando con la misma calidez y amabilidad de siempre. Creo que su consideración es lo que mantiene fuerte nuestra relación. Afortunadamente, tengo una gran relación con mi suegra. Nos llevamos bien y nunca hemos tenido las típicas tensiones que suelen surgir entre nueras y suegras. No hay dramas ni malos tratos. Coexistimos en paz, y no tengo quejas sobre mi vida de casada. Sin embargo, hay una excepción, la hermana mayor de Ángel, mi cuñada. Ha sido la única fuente de problemas en mi vida. Desde que apenas salía con Ángel, supe que eventualmente se convertiría en parte de mi familia. Cuando la conocí, ya estaba casada, y el negocio de su esposo iba viento en popa. Parecían estar muy bien económicamente.
qué afortunada soy de tener un esposo tan increíble, ¿verdad? Viviendo una vida cómoda sin mucho esfuerzo, presumían constantemente mi cuñada y su esposo. No tenían hijos, así que no tenían que preocuparse por los gastos de criarlos. En cambio, gastaban su dinero en lujos, salían a comer a restaurantes de alta cocina casi todos los días y viajaban al extranjero con frecuencia. Siempre escuchaba sobre su vida extravagante y, aunque me parecía impresionante, nunca aspiré a vivir de la misma manera. Sin embargo, su vida perfecta de lujos no duró. Unos años después de que Ángel y yo nos casamos, la empresa del esposo de mi cuñada tuvo problemas financieros y estuvo al borde de la bancarrota. El estilo de vida despreocupado y ostentoso que tanto presumían desapareció de la noche a la mañana. Mi cuñado, que siempre vestía ropa de diseñador y lucía un reloj nuevo cada vez que lo veía, empezó a verse avejentado. Mi cuñada, quien antes siempre estaba impecablemente arreglada, ahora tenía arrugas marcadas entre las cejas y se veía constantemente agotada. Como Ángel y yo vivíamos con sus padres después de casarnos, fuimos testigos de primera mano de cómo mi cuñada y su esposo visitaban con frecuencia a mis suegros para pedirles dinero. Habiendo perdido a mis propios padres desde joven, me encariñé mucho con mis suegros, y ellos siempre me trataron con cariño. Me dolía ver cómo los presionaban para que les dieran ayuda económica cada vez que aparecían. Quería intervenir, pero no había mucho que pudiera hacer. Ángel habló con sus padres sobre el problema, pero su hermana y su esposo se negaban a irse sin conseguir dinero, insistiendo en que no tenían otra opción. Su egoísmo era insoportable. Hasta que, un día, mi cuñada y su esposo llegaron a nuestra casa con un montón de maletas. Nos vamos a quedar aquí a partir de ahora, anunciaron, instalándose sin consultar a nadie, ni a mis suegros ni a Ángel. Incluso tuvieron el descaro de exigir que mi esposo y yo les cediéramos nuestra habitación, tomándola como suya sin siquiera pedir permiso. En ese entonces, Ángel y yo teníamos un hijo de 4 años, con el apoyo de mis suegros. Yo trabajaba medio tiempo y, como tanto Ángel como yo teníamos empleo, éramos estables económicamente. Incluso contribuíamos a los gastos de la casa. Al principio, pensé, debe de estar pasándola muy mal, e intenté ser comprensiva, pero esa simpatía no duró mucho. Pronto, mi cuñada empezó a exigir aún más dinero a mis suegros que antes. Papá, estoy en una situación muy difícil. ¿Puedes ayudarme? Si esto sigue así, me voy a desmayar del estrés. Mamá, por favor, suplicaba, fastidiándolos a diario por dinero. Y con el tiempo, no solo les pedía a ellos, sino que empezó a buscarnos a nosotros también. Oye, Ángel, ganas bien, ¿no? Como siempre has cuidado de tu hermana. ¿Por qué no haces algo lindo por mí? Decía, como si fuera lo más normal del mundo. Incluso llegó al extremo de robar dinero de la cartera de Ángel. ¿Por qué haces tanto escándalo por 100 o $200? No seas tacaño, se burlaba en su cara. Y luego se dirigió a mí. Selena, tus papás fallecieron, ¿verdad? Eso significa que debiste recibir una herencia. No la has gastado toda, ¿cierto? Préstame algo. Me quedé completamente atónita. Ni Ángel, ni sus padres, ni yo teníamos intención de darles dinero a ella y a su esposo. Aunque mis suegros les habían prestado dinero en el pasado, ellos nunca mostraron gratitud. Para empeorar las cosas, después me enteré de que mi cuñada había iniciado su propio negocio antes de casarse, a pesar de que muchos le advirtieron que no lo hiciera. Como era de esperarse, el negocio fracasó y quedó con una gran deuda. Solo gracias al apoyo financiero de mis suegros pudo evitar la bancarrota. Y aún así, seguía actuando como si todos tuviéramos la obligación de mantenerla. Incluso cuando el negocio de su esposo estaba prosperando, jamás pagó un solo centavo de lo que debía a mis suegros. En lugar de eso, ella y su esposo continuaban apareciendo para exigir más dinero con total descaro. Parecía que Ángel finalmente había llegado a su límite. Estoy harto, gritó un día. Pero su hermana solo sonrió con arrogancia. Ya sabes cuál es nuestra situación, si no vas a ayudar, al menos no te metas, respondió con indiferencia. Intenté razonar con ella, pero simplemente me ignoró. Su actitud egoísta no solo nos estaba agotando a Ángel y a mí, sino también a mis suegros. Hasta que, un día, después de mi turno de trabajo, revisé mi teléfono y vi múltiples llamadas perdidas y mensajes de Ángel y mi suegra. Un sentimiento de angustia me invadió mientras abría los mensajes. Mi suegro se había desmayado. Una ambulancia lo había llevado al hospital. Corrí a casa. Conseguí rápidamente a una amiga que cuidara de nuestro hijo y me apresuré al hospital, donde Ángel me esperaba, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde.
Mi suegro había fallecido de un infarto. Ninguno de nosotros podía creerlo. La conmoción era demasiado grande para procesarla. Mi suegra estaba destrozada. Se quedó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el cuerpo sin vida de su esposo. Ángel llamó a su hermana para informarle, pero ella se limitó a responder con desdén. Estoy ocupada con la bancarrota de mi esposo. Encárguense ustedes del funeral. Su indiferencia no me sorprendió. Lo que sí me dejó en shock fue lo que ocurrió al día siguiente. Ella y su esposo comenzaron a presionar a mi suegra para que les diera la herencia. Ángel intervino. No es el momento para esto, dijo con firmeza. Pero su hermana no le dio importancia. Unos días después del funeral, mi suegra colapsó, seguidamente por el inmenso estrés de perder a su esposo y lidiar con su hija egoísta. Me quedé a su lado en el hospital, pero más tarde, Ángel me dijo algo que me dejó sin palabras. Mientras mamá está en el hospital, mi hermana y su esposo se fueron de vacaciones al extranjero. Después de mucha insistencia, mi esposo finalmente logró comunicarse con su hermana, solo para encontrarse con una respuesta descarada. Ella descartó la situación por completo, diciendo, «¿Estrés? Si no es una enfermedad real, entonces no es nada grave, ¿verdad? Solo están exagerando. No me molesten con estas tonterías». Me quedé atónita. A pesar de la frágil salud de mi suegra y la reciente pérdida de mi suegro, mi cuñada y su esposo decidieron irse de vacaciones lujosas. Su falta de sensibilidad era incomprensible. Ver sufrir a mi suegra por su culpa solo fortaleció mi determinación, haría que entendieran las consecuencias de sus actos. No era solo yo, mi esposo sentía lo mismo. Por medio de algunas fuentes, nos enteramos de que mi cuñada y su esposo habían elegido Las Vegas como destino. Pero su viaje no era solo por placer. Habían tomado dinero de la cuenta de mi suegro con la intención de ganar a lo grande en el casino en un intento desesperado por salvar el negocio en quiebra de mi cuñado. Mientras procesábamos esta traición inimaginable, mi suegra se acercó a nosotros con una petición inesperada. Me entregó un papel con los datos de un agente inmobiliario y, con voz serena, dijo, «¿Podrías comunicarte con esta persona por mí?» Como mi esposo estaba abrumado con el trabajo, me hice cargo y concerté una reunión. Al día siguiente, acompañé a mi suegra a su habitación del hospital, donde ya la esperaba el agente inmobiliario. Fue entonces cuando supe la magnitud de su decisión. Iba a vender la casa familiar. No quería que mi cuñada y su esposo se enteraran de la venta. Todo tenía que hacerse en secreto para que, cuando regresaran, ya no estuviéramos ahí. Mi esposo y yo no perdimos tiempo en hacer los preparativos. Incluso nuestro hijo pequeño, a pesar de su edad, se ofreció a ayudar con entusiasmo. Aunque mi suegra inicialmente quería encontrar un lugar para vivir sola, mi esposo y yo no podíamos soportar la idea de dejarla sola. Insistimos en que se quedara con nosotros y, después de un poco de persuasión, aceptó, con lágrimas en los ojos mientras nos agradecía. Sin informar a nadie más de la familia, conseguimos un departamento y nos mudamos rápidamente. Las pertenencias de mi cuñada y su esposo, las dejamos atrás sin pensarlo 2 veces. Para cuando regresaron de sus extravagantes vacaciones, ya habíamos desaparecido de su alcance. Ni siquiera en nuestros trabajos les dieron información sobre nuestro paradero. Nos aseguramos de que no tuvieran forma de encontrarnos. Como era de esperarse, mi esposo no quería volver a verlos. «No quiero volver a tratar con ellos nunca más», declaró. «Siento lo mismo», coincidí, «pero, más importante aún, tu madre merece paz después de todo lo que le hicieron pasar». Mi suegra también dejó clara su postura, ya no los considero familia. Poco después, nos hizo una oferta increíblemente generosa. Con el dinero de la venta de la casa, quería construir un nuevo hogar para nosotros. Mi esposo y yo nos conmovimos profundamente por su gesto y, después de dudarlo un poco, aceptamos. Con el tiempo, la salud de mi suegra mejoró notablemente, recuperó fuerzas y, por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba en paz. Saber que estaba a salvo y feliz nos permitió a mi esposo y a mí enfocarnos en nuestro trabajo sin preocupaciones innecesarias. Una noche, después de que nuestro hijo se durmiera, mi suegra nos llamó a su habitación, le entregó un sobre a mi esposo y, con voz suave, dijo, «Esto es algo que tu padre quería que tuvieras en caso de que él falleciera. Nunca pensé que tendría que dártelo tan pronto». Dentro del sobre estaba una copia del testamento de mi suegro, junto con documentos sobre la herencia. Para nuestra sorpresa, nos había dejado una suma considerable, mucho más de lo que jamás imaginamos. «No podemos aceptar tanto», murmuré, sintiéndome abrumada. Mi suegra sonrió con comprensión. «Tu padre tomó esta decisión porque, para él, ustedes ahora son sus únicos hijos.
Resultó que mi suegro había reescrito su testamento después de presenciar la avaricia de mi cuñada y su esposo. Oficialmente había cortado lazos con ellos, asegurándose de que no recibieran ni un centavo. El dinero que les había prestado a lo largo de los años, lo había registrado como un regalo, dejando claro que ya habían tomado más de lo suficiente. Tienen un futuro por delante, nos aseguró mi suegra. No hay nada de malo en tener estabilidad económica, úsenlo sabiamente. Comprendiendo los deseos finales de mi suegro, mi esposo y yo aceptamos con gratitud su generosidad, prometiendo honrar su memoria. Poco tiempo después, nos enteramos por conocidos de que mi cuñada estaba desesperada por encontrarnos. Contactó a todos los familiares, pero nadie sabía dónde nos habíamos mudado. Frustrada y sin opciones, se desquitó con mi suegra, culpándola por su situación. Luego, en un giro dramático, anunció que se divorciaba de su esposo. Pero aquí viene lo mejor. Las deudas que tenían seguían siendo compartidas. Un divorcio no borraría el desastre financiero que habían creado juntos. ¿Sentí lástima por ellos? Ni un poco. Esto era consecuencia de sus propias acciones. Después de todo lo que nos hicieron pasar, no sentía ni una pizca de compasión. Si acaso, lo único que quería decirles era, recibieron exactamente lo que se merecían. Desesperada por escapar de su montaña de deudas, mi cuñada incluso intentó declararse en bancarrota, pero con la magnitud de sus préstamos, su solicitud fue rechazada. Ahora, no le queda más opción que trabajar jornadas extenuantes solo para sobrevivir, y aún así, la mayor parte de su sueldo se va directamente a pagar lo que debe. ¿Y yo? No me interesa lo más mínimo su sufrimiento. Lo único que me importa es asegurarme de que mi suegra, quien ha sufrido tanto, pueda vivir el resto de sus días en paz. Mi esposo siente lo mismo. Después de todo lo que ha pasado, mamá, merece ser feliz, dijo una noche. No podría estar más de acuerdo, respondí. Y así, amigos, es como termina esta historia. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.